Hola, ¿qué tal? Soy Leonardo Correa y te doy la bienvenida a este video. Soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Cuauhtémoc, un doctorado a distancia, en la materia de investigación educativa. Mi asesor, tutor, es el doctor Raúl Alejandro Gutiérrez García y comenzamos. En esta ocasión vamos a hablar específico de la reflexión de la práctica docente para la reconstrucción social. Como ustedes lo pueden observar, tiene mucho fondo. Al hablar de reflexión estamos considerando un montón de situaciones, de pensamientos, de introspecciones del ser humano. Y para la reconstrucción social, pues este tipo de reflexión nos tiene que servir para algo, ¿no? Aquí, como lo dice sobre la reconstrucción social, hablaremos un poco de ello. La práctica reflexiva en un docente o cualquier persona es determinante en la autocrítica. Sí, no se puede hacer una reflexión si no se realiza una autocrítica de lo que hacemos bien, más o menos, o hacemos mal. Desde que yo me puedo decir que si sé utilizar o no un equipo de cómputo, que si sé o no dar retroalimentación a mi alumno, la técnica de la pregunta, etcétera. Va orientada a mejorar continuamente mis habilidades, mis saberes y mis conocimientos, por supuesto. Plantearse cuestionamientos como el ¿para qué enseño? ¿Para qué voy a ir a decir tal cosa? La metodología que aplicaré para ellos, si les va a servir, si va a ayudar a coadyuvar en mis objetivos de la materia. Si no, pues yo tendría que hacer una práctica reflexiva de retroalimentarme a mí mismo y decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor por aquí no es lo más adecuado. La inclusión de paradigmas y dimensiones en los procedimientos de aprendizaje va siempre de la mano. El saber utilizar un paradigma constructivista, socioconstructivista, social, el conductista es importante para el docente, porque en la práctica reflexiva y en la autocrítica van inertes esas situaciones de la metodología del trabajo que estoy desarrollando. Los antecedentes. La importancia de los paradigmas sociocultural, constructivista, conductista y sus aplicaciones en las aulas y los centros educativos es determinante. Con ellos la sociedad se ha ido basando y trabajando para desarrollar las técnicas educativas de enseñanza y aprendizaje para los alumnos y también, por supuesto, para los maestros. Los docentes somos los primeros que tenemos que estar bien capacitados en esa parte para que podamos transmitir a nuestros alumnos de la mejor manera las enseñanzas. El docente también tiene la casi obligación de saber identificar qué tipo de estudiantes tiene. Probablemente pueda utilizar algún cuestionario, alguna metodología para ver si nuestros alumnos mayormente aprenden sinestésicamente, etcétera, etcétera. Sin embargo, los paradigmas, algunos de nosotros tendemos a aplicar uno más que otro. ¿Por qué? Pues porque también importa mucho quiénes somos. Y aquí regresaría a la pregunta del comportamiento reflexivo. No porque a mí me guste más, probablemente el conductismo sea que probablemente para mí sea lo que siempre utilice, y para algún alumno puede ser que no sea lo más necesario o lo mejor. Probablemente el sociocultural a él le puede aplicar más. O incluso, lamentablemente, como lo dijo el doctor Raúl en su clase anterior, aunque esté muy trillado y muy mal visto el conductista, en muchas ocasiones el conductismo puede llegar a ser una herramienta muy interesante si se aplica bien. Actualmente se puede catalogar a la docencia como una profesión compleja, y yo aquí lo podría decir que ha ido evolucionando no nada más la parte de la docencia, sino el mundo. La docencia se ha estado adaptando al mundo y el mundo cada vez es más complejo. Por ello, esta profesión es cada vez más compleja. Es decir,
Y me puedo atrever a decir que también los doctores, sociólogos, etcétera, pero específicamente el docente tiene que estar a la vanguardia en muchos de los aspectos que se tienen, ya que la tecnología crece, los estudiantes nos llegan de diferente forma, no la manera tradicional, las generaciones son distintas a lo que nosotros aprendimos. El docente reflexivo e investigador debe tener la actitud de curiosidad para dar respuestas o incógnitas a las que atraviesan, e incluso más de las que sus estudiantes también lo hacen. Es decir, si un estudiante lamentablemente tiene una situación de bajo rendimiento, tiene que investigar la manera de cómo hacer de que ese alumno aprenda más fácil, ¿sí? Ya sea con alguna técnica de estudio, con algún método de aprendizaje, pero lo tiene que hacer. También el profesor tiene el compromiso de generar el potencial del conocimiento de sus estudiantes, propios y de su entorno. Es decir, probablemente al yo desarrollar mis conocimientos personales, puedo coadyuvar para que se solucionen problemas probablemente del entorno, por ejemplo, como en la película del hombre quien dominó el viento, con sus conocimientos de eléctrica básica y con un dínamo solucionó el problema de falta de agua en una parte de su país, desde donde él vivía, y con esto fue un paso gigantesco para él y para todos los que viven por ahí. La práctica pedagógica exige del docente que se prepare constantemente y actualice en las áreas de especialidad y metodologías de enseñanza-aprendizaje. Esto es parte de lo que decía que se vuelve compleja. Ya el profesor actual, el que es un buen profesor, no tiene que estar solamente diciendo pues es que esto es lo que yo sé y ahí me voy a quedar, sino que tiene que seguir adelante y abarcar cada vez más. El docente reflexivo se basa en el paradigma crítico reflexivo e interpretativo, que es diferente al positivismo. Es donde el método tiene una relevancia impresionante. Es decir, este profesor reflexivo se basa en un método y una receta, por llamarlo así. Sin embargo, no es malo. ¿Por qué? Pues porque si la metodología está bien aplicada y bien desarrollada, puede realizar una clase extraordinaria y una investigación adecuada. El docente llega a ser un agente activo en la construcción de los saberes. Las metodologías educativas existentes las adapta a su medida para cada necesidad. Esto es bien interesante porque si vemos que un grupo anda abajo, por ejemplo, no sabe interpretar o no sabe desarrollar despejes, si el docente llega a identificar esa parte, ¿qué es lo que debe de hacer? Pues probablemente en horas extras hacer que los alumnos entiendan la necesidad del conocimiento y para qué beneficio van a obtener. Con esto, el docente puede llegar a hacer de ese problema un área de oportunidad que va a ser un beneficio para todos el resolverlo. Por ello, es lo que se dice que no existe la diferencia entre la teoría y la práctica. ¿Sí? Vamos a ver. Eso. Ahora tenemos por el otro lado el profesor técnico. Se basa en el paradigma técnico positivista, capaz de responder claramente a cualquier exigencia técnica en una situación profesional mediante las competencias que ha sido formado y logra lo que se le pide. Es decir, este profesor tiene grandes habilidades para resolver sus problemas porque tiene muchos conocimientos, muchas bases, tiene el saber necesario, realiza con eficacia sus tareas colectivas y personales. Es un profesor que sabe aplicar los saberes, el saber hacer, el saber ser y el ser. Utiliza la metodología por objetivos, se centra en resolver los problemas más que en descubrirlos o plantearlos. Ahora, ¿qué es entramos a otro tema que podría ser un poquito distinto, pero va de la mano, la curiosidad intelectual. La curiosidad intelectual dice que está basada en fases de la capacidad reflexiva. Y en esta imagen está a propósito al Einstein,
en donde probablemente está posando como si estuviera estudiando, pero la curiosidad intelectual es algo que si los profesores investigadores desarrollamos en cualquiera de nuestros ámbitos profesionales y personales, podemos potencializar a nuestros alumnos y nuestro entorno. La fase 1, el inicio de la curiosidad, dista mucho del pensamiento. Es decir, que hay que saber motivarnos y decirnos por qué está pasando eso. La curiosidad del decir, ¿sabes por qué? Por ejemplo, con lo de la manzana de Isaac Newton, ¿no? ¿Por qué se cayó esa manzana? A él le nació la curiosidad y entonces de ahí lo transformó en un pensamiento. Ahora después sigue la fase 2, determinación de la paz intelectual. ¿Eso qué quiere decir la paz intelectual? Pum, que genera todo un cúmulo de experiencias y de etapas en donde dice, bueno, pues tengo que desarrollar esto, desarrollar aquello para poder llegar a mi fin, que es el resolver un problema. Ahora, con eso nace la tercera etapa, que es nacimiento de la curiosidad intelectual. Con ese nacimiento de la curiosidad intelectual, si una persona lo tuviésemos, haríamos más o resolveríamos de manera más fácil nuestros problemas cotidianos. Ahora vamos a llegar a lo que es la parte de la cultura indagadora. La cultura indagadora se basa en como que en tres términos: método de enseñanza, que es la indagación, que es un proceso de investigación, la indagación como un método sistemático y disciplinado para entender las cosas. Para el método de enseñanza, se indaga para saber más y conocer mejor. No tiene otro objetivo más que saber más. Es decir, ¿por qué se cayó la manzana donde estaba Isaac Newton ahí? Él se preguntó, ¿por qué? Porque necesitaba saber más y de manera más eficiente o mejor. La indagación es un proceso de investigación, por supuesto que sí, ¿no? Porque si tú te preguntas, estás investigando por qué sucedió esto, entonces ya estás investigando. Probablemente cuando tenemos algún accidente o se nos derrama el agua del vaso, ¿por qué se nos derramó el agua del vaso? ¿Por qué? Pues porque lamentablemente o no había luz suficiente y como el agua es transparente no se observa, etcétera. La indagación actúa como el conjunto de pautas que activan para desentrañar el porqué de ciertos fenómenos. ¿Sí? Entonces, desentrañamos por qué sucedió tal cosa, si la gravedad actúa o no actúa de acuerdo a lo que se tiene planteado. Ahora, la indagación es un método sistemático y disciplinado para comprender. Y resalto la palabra método, sistemático y disciplinado. ¿Qué me quiere decir método y sistemático? Que tienes que ser como una receta de cocina y constantemente. El disciplinado, pues ustedes saben, la palabra disciplinado es una manera de cómo pues trascender en la vida y cómo te puede ayudar esto. Dicen que las personas exitosas son las más disciplinadas en muchos aspectos de su vida. Es un proceso dinámico que consiste en estar abiertos a experimentar, al asombro, perplejidad y llegar a conocer el mundo. Es decir, debemos de tener la capacidad de asombrarnos y decir, wow, qué tal cosa no se me hubiera ocurrido a mí. Y es decir, abrir la mente. Resumiría en una parte en donde diría, utilizando el método sistemático, por algo disciplinado, abrir tu mente para que puedas llegar a un objetivo distinto. Los modelos para desarrollar la indagación. Bueno, pues aquí dicen que hay tres, ¿no? Método individual, el cual se adhiere un docente, en donde tú puedes estar, tú contigo mismo haces esa indagación, le pones muchas ganas para que tú identifiques qué preguntas puedo hacer, qué bibliografía puedo tomar para llegar a tal fondo, a tal objetivo o a tal tarea. Ahora, el modelo de desarrollo grupal, esto es como para trabajar
probablemente en un grupo disciplinario aquí en alguna institución en donde probablemente podemos llegar a un fin, pero ¿qué es lo que le sigue? El siguiente paso va a ser un modelo institucional o institucional en que probablemente con personas con diferentes habilidades y capacidades de diferentes áreas podemos llegar a ser un grupo multidisciplinario. Entonces, este tipo de personas que son diferentes a tu pensamiento pueden llegar a desarrollar una docencia indagatoria que te va a ayudar a desarrollar tus habilidades personales. Es de suma importancia que las personas tengamos contactos con otro tipo de pensamientos para que con tu mente abierta y con su apoyo apliquemos el modelo constructivista y desarrollemos aún mejor nuestro conocimiento. Bien, está el método de las 5R para la práctica reflexiva colaborativa. Aquí se tiene una receta, por llamarla así, de actividades. Seleccionar un hecho. Vamos a suponer ¿por qué se llegó el COVID? No. Pues el hecho es el COVID. Reconstrucción del hecho a posteriori. Bueno, pues ¿por qué se dio este contagio del COVID? Unos dicen que es por un murciélago, otros dicen que pues por un animal que se parece a un armadillo, pero lamentablemente ya está ahí y estamos reconstruyendo el hecho. Vamos a reflexionar, vamos a hacer una reflexión de los hechos, ¿no? Vamos a decir individualmente si yo hubiera hecho tal cosa, hubiera pasado tal cosa, bueno, sí o no. Y la reflexión grupal. La reflexión grupal es más que invitar a investigadores, a colegas con diferentes habilidades y capacidades para poder encontrar su punto de vista y así a su vez construir el conocimiento y llegar a tener más puntos de vista y llegar a una conclusión de mayor precisión y que tenga más ideas y más sustento que la que probablemente yo solo pueda obtener. Y entonces puedo utilizar una planificación para la próxima intervención, es decir, ¿sabes qué? Ya tengo una reflexión, ya tengo el hecho, tengo una reconstrucción de los hechos, una reflexión personal y una grupal. Ahora, ¿qué voy a hacer, no? Entonces vamos a hacer una planificación para la próxima intervención, pues vamos a hacer tal o cual cosa para que ya no se propague el COVID, y vamos a hacer también tal cosa para que las personas que están infectadas con este virus se recuperen lo antes posible. Es decir, estoy seguro que en esta pandemia que lamentablemente estamos viviendo, los gobiernos tuvieron que hacer grupos multidisciplinarios y desarrollar esta práctica de 5R para poder llegar a una aproximación de una propuesta para resolucionar un problema, tanto de ingeniería como médicos, etcétera, etcétera. Incluso hasta ¿por qué no la construcción, la compra de camas, la realización de espacios más adecuados para que lleguen las ambulancias, las camillas, etcétera? Vamos a ver ahora que es otro método de indagación, que es el espiral. Y aquí nos dice que el método de indagación por espiral está enfocado a que lo puedan aplicar en todos los estudiantes o en centros colaborativos por grupos, ¿sí? ¿Esto qué nos quiere decir? Que el método de indagación va desarrollando una situación, como lo dice su nombre, espiral, de dónde inicia el problema y cómo va fluyendo o moviéndose, pero lo pueden aplicar de dos formas, ¿no? Para todos los estudiantes en alguna institución, como por ejemplo la Cuauhtémoc, en la que estamos estudiando el doctorado, para tratar de resolver un problema, para como docente yo también resolver un problema de clase. Vamos a ver con las opiniones del resto de los estudiantes y principalmente partir del problema. Pero esto no nomás queda ahí. Puede ser que el problema que yo lo tenga, que tengamos en la Cuauhtémoc, probablemente lo tenga también la Universidad Politécnica de Aguascalientes. Entonces estas herramientas van a ayudar a mejorar los centros educativos que tenemos, ¿sí? Y en mis conclusiones puedo decir que el profesor tiene claramente definidas sus áreas de trabajo y aplicación de los saberes.
siendo el alumno quien le da el sentido a su trabajo, orientándose a que sus estudiantes desarrollen sus habilidades y destrezas para lograr las competencias curriculares establecidas, y por otro lado, de manera de cómo lo hace más eficiente y significativamente para una mejor absorción y rapidez de esos conocimientos. Bueno, pues te agradezco tu tiempo y esta fue la bibliografía y que tengas buen día. Hasta pronto.